Tengan todos, tengan todos muy buenas tardes, muy buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestres. Hoy en voz de nuestro querido maestro Arcolanda. Adelante, maestro, le oímos. Muy buen dinero y muy buena salud, estimados hermanos de esta nuestra familia, tu sacra sexualidad. Venerable maestro Canteoluz, gratísimas por su apoyo, su ayuda, al igual que la de su esposa. Pedimos el favor que alguien que esté en el portal, preferiblemente una Eva, eleve la oración al Altísimo para iniciar con este tema de hoy. Gratísimos, adelante. Venerable maestra Kimalet, ¿nos puede cooperar con el inicio de con la primera oración? ¿Es tan amable? Venerable maestra Kimalet, ¿sí me oyó? Muy buen día, buen dinero y excelente salud. Si sus mercedes me licencian, ¿puedo hacer la oración? Adelante, venerable maestra, adelante. Gratísimas. En runa de la Peticel. Amantísimo Padre Jehová, Iot Jehová, Elohim de la creación, cosmocreadores y arquitectos, madres divinas de la creación. Gratísimas te damos en este sacratísimo día porque vuestras mercedes nos dan la dádiva de tener este templo físico para el crecimiento espiritual del mismo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Que sea en este día, si es vuestra sacratísima voluntad, el entendimiento, la comprensión en cada uno de nuestros átomos, de nuestras células, para que así seamos cada día más prósperos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente y en sabiduría. Que sea la sapiencia, que sea también el entendimiento de que debemos ser cumplidos con los diezmos, con las primicias, no solamente en la porción física, sino también en la porción espiritual. Tengamos que dar nuestro sudharma todos los días, no solamente a vuestra merced, padres y madres divinas, sino también a nuestros familiares y demás seres. Te pedimos que sea la salud, el amor, la bienaventuranza, el techo, el lecho, el abrigo y todas las dádivas que vuestra merced nos puedan dar a vuestro pueblo, vuestros hijos, el pueblo de los venerables maestres Jaque, Unceos, Induceos y Samael, Joabator, Weor, que donde quiera que estén protegidos por tu Magdu, por tu manto protector. Todo esto te lo pedimos por la tríada perfecta, por Kelium, por Aum, Om sea. Aún sea, y gratitud y venerable maestro, entonces damos oficial inicio a esta conferencia. Muy amable. Las bases que sostienen los edificios del templo y que a su vez son las dos piernas del cuerpo Magdu, tienen dos cimbres sagrados
que encierran el misterio de los dos gigantes, dos cosmocreadores o cosmocreadores que se atrevieron a descender a las prisiones o a las cárceles cósmicas donde estamos los rebeldes del cosmos para impregnarnos de su amor, impregnarnos de su fuerza espiritual y podernos salvar. Atreverse a meter en el centro los ejércitos de Satán y sus rebeldes para por amor así los despedacen y se los coman vivos, están dispuestos ellos a salvarnos. Y a esta vez, como lo dijeron, no vinimos a entregar para que nos maten o nos crucifiquen. Esos dos guardianes que son Hachin y Boaz son Ha, Kelium, Zeus, que es Hachin, y Boaz, que es Joab, Samael, Bator, Weor. Estos dos testigos del Apocalipsis son los mismos dos ancianos ante los cuales absolutamente todos los habitantes de la esfera tenemos que pasar después del desencarnacierto o de salir de estas viterias. Son muchos los testiciertos de personas que sin conocer la doctrina taoísta se han tropezado con reconocer en forma pública que después de haber muerto o fallecido, se encontraron después de pasar el túnel con estos dos antiquísimos anciagnus o ancianos de sabiduría. Estos maestros se llaman maestros de compasión, o sea, maestros de misericordia o misericordia, compasel y misericordia. Como decía el maestro, o nos dijeron los maestres, hay que besar el látigo del verdugo para luego salvarlo o liberarlo. Es una verdad muy fuerte la que se va a denunciar hoy, pero es una realidad cósmica. Los más grandes y perversos rebeldes, ángeles, demonios, que en los cielos se levantaron de con Satán, Coré, Avirán, Jón, y formaron el gran Corsabel, que es el ejército de la oscuridad. Todos ellos somos nosotros, o sea, los seres vivientes en las esferas apagadas. Y dijo el maestro, traje, como hemos traído a todos los pueblos de Dios, las conexiones o las líneas de los más perversos demonios para poderlos salvar, porque si logramos neutralizar a las cabezas de legión más grandes, podemos a su vez ayudar a liberar a los que subalternamente dependen de ellos. O sea que, estimados Hermagdus, tenemos una gran responsabilidad en tener conciencia de este evento para poder identificar grata inti esta siguiente verdad que vamos a enunciar. Las más grandes líneas de los soles, las más grandes y altas jerarquías de los soles absolutos han descendido hasta estos infiernos o abismos para introducirse en la viteria de todos sus mercedes o nosotros, cual somos los habitantes de la esfera. O sea, la fuerza del yin y el yang se ha mezclado para hacer posible que su merced, su voluntad, nuestra voluntad, tome decisiones a quién vamos a apoyar.
porque las potestades celestiales están aquí y ahora dentro de su merced y de todos y cada uno de nosotros. Explicaba el venerable maestro Samael Aun Weor que existían unos abortos cósmicos llamados los hanamusianos. Los hanamusianos son seres humanos que encarnan la fuerza del mal y el bien en forma simultánea y la alimentan en forma proporcionalmente similar o semejante. La única forma para hacer que la luz se eleve se llama la castidad, o sea, la pureza de la energía sexual y la elevación o la elevación de esta misma. Eso diferencia al hanasmusiano que quiere ascender hacia la luz o al hanasmusiano que quiere descender hacia la oscuridad. Por eso vino un ser llamado Azazel, que es el mismo Moisés, que es el mismo Azafro, que es el mismo Poseidón, que es el mismo Ícaro, que se atrevió a ascender a los soles entregando su amor y sus secretos para el arrepentimiento o el arrepentimiento. Aunque suene duro y a muchos les parezca difícil, vamos a enunciar esta otra verdad. Jesús, el cual fue el simbre que se le otorgó en una de sus manifestaciones al Mesías allá en Israel, en Betlehén, en la Torre de Fuego, a Jesús, que era el ser interno o interbio del Mahatma Emmanuel. Este maestro Jesús es la mezcla de dos potestades cósmicas de inconmensurable poder de luz, devenido de la morada de Barbelos para atraer a estas esferas de media luz y media oscuridad el poder de la decisión o la decisión. Subir o bajar, ser frío o caliente, porque los tibios, que son los hanasmusen, se vuelven abortos, o sea, se fracasan en la fragua del liberal de las almas. Jesús significa Haseus, es la mezcla de la energía del íntimo de Dios, Ha, el impronunciable, el innombrable, el sin simbre, el incognoscible, de con la fuerza del padre de todos los dioses llamado Zeus, que es el mismo Júpiter, que es el mismo Jovis Pater, que es el mismo Adonai, que es el mismo Osiris. Jesús, Zeus, es el padre de todo lo existente. Al Padre al cual oraba nuestro Señor Redentor, el Cristo, el Mesías, donde decía: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se refería a Elohim, que es el conjunto de los 6,660 cosmocreadores que son el código básico del ADN de toda criatura. O sea, el Padre se ha hecho carne y habita entre nosotros, y por eso el Cristo lo dijo: quien me vio a mí, vio a mi Padre. O sea, vio una réplica de todos los Elohim de la creación, de los cosmocreadores llamados cosmocratores, osiarcas o paramartatzayas. Por eso hoy
quiero que sepa vuestra merced, estimado Magdu, que allá en el desierto, donde se levantó Datán, Coré y Abirán contra el maestro Moisés, el Padre que nos estaba guiando y nos está guiando para salir de la esclavitud, aún que se estaba dando la libertad, aparecen rebeldes dentro del pueblo. ¿Y quiénes aparecieron liderando la rebeldía o la rebelión? 4 multidemonios o 4 ángeles de gran poder que cayeron desde la luz a la oscuridad y que fueron los que lideraron con Satán la rebelión arriba en los cielos. Datán es Satán, Coré es Cor, Abirán, la antítesis de Irán Aviv, el gran arquitecto cósmico. Jon, la antítesis del verbo, de la palabra. Datán, el que utiliza la inteligencia para defender el mal. Coré, el que utiliza la música para impregnar y defender el mal. Abiram, que es la inversión de la arquitectura creatriz, regente de todas las producciones de alimentos tóxicos y dañinos. Jon, quien es el que envenena todas las palabras o todas las lenguas o idiomas, dialectos que existen en las esferas, para que no se convierta en un puente hacia la luz, el sagrado verbo. Por eso fue traído el castesacro, para que la fuerza de la limpieza en la palabra en medio de la gran suciedad que tenemos aún nos sirva para impregnarnos y conectar el sexo inferior con el sexo superior, que es la puerta a los soles. Así fue dicho, hasta las puertas de los soles se os abrirán si sois fieles hasta el final. La puerta de los soles está en el plano de la voluntad, ahí en su garganta, en su cuello, en su nuca, o en nuestra nuca, nuestro cuello y nuestra garganta, en nuestra palabra. Allí en esta glándula endocrina llamada la glándula tiroides y la paratiroides se encuentra el andrógeno inicial o primario que ingresa a los cielos o a los soles, ya que el primigenio, el inferior, se llaman las 2 gónadas, varón o hembra, ovarios en la dama, testigos en el varón. Pero los 4 son testigos en los cielos y en la esfera de quiénes son y somos todos y cada uno de los habitantes de esta esfera. La fuerza de la voluntad es el dote más poderoso que se entregó a todos los habitantes. Se nos dio ese dote, ese don, ese poder, esa fuerza, y la podemos emplear para la luz si así lo queremos. O se emplea para la oscuridad si así se quiere. Por eso vino el ángel Azazel para construir los rayos de luz de Dios y las asas o las tierras donde se levanta nueva Inti Dios como Abel para superar a Caín la caída. Pero se tiene que vencer la oposición o el adversario, que es la envidia o la envinoche. ¿Por qué mató Caín a Abel? ¿O por qué los Caínes, la raza de los caídos o de los que fornicaban a voluntad, mataron a la raza de los que mutaban a voluntad o los que elevaban su energía a Cristo, el Dios viviente en cada criatura,
lo elevaban hacia los soles y por envidia Caín se quejó ante Dios porque prefería a Abel. Pero ¿cuáles eran las respuestas de Caín cuando Jehová Dios lo increpaba por su hermano? Dice el Señor Jehová: ¿dónde está tu hermano Abel? La sangre de tu hermano Abel clama desde las entrañas de la Jeacmus. Y contestó el homicida, o sea, el fornicario, el que pierda o derrame el semen. Contestó: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano el semen o la esperma? ¿Acaso debo guardarlo? Yo debo fornicarlo, botarlo, asesinarlo. Esa es la frase de contesta que tienen o tenemos todos los seres humanos cuando derramamos la sacra o santa energía de la vida. Existen dos clases de diezmo: diezmarse o disminuirse en el bien para convertirse en una potencia en el mal, o diezmar a la luz, disminuyendo el mal, o sea, diezmando el mal para crecer en la luz, o sea, en el cumplimiento de los sacros mandatos de la ley divina, que son todos puestas para el bien de nos y aún de nuestros habitantes internos o internos. Todos los días tenemos una gran opción para proaxelar o programar la mejor forma de elevar la energía seminal y convertirla en abeles, que significan aves de él, aves de Dios, aves del Altísimo, aves de alto vuelo. El amanecer, la aurora, el alba, antes de que aparezca la luz. Los hijos pródigos estamos de pie pidiendo la entrada al sol. Aló, maestro Cantioluz, ¿cómo se está Sí, oyendo? ya en este mismo cierto momento sí se está oyendo. Se había ido el audio. Ya está muy bien, maestro. El alba. El alba es el encendido sagrado de la fragua. El alba es la presencia del Dios creador del fuego llamado Agni, que es el mismo Inri, encendiéndose en forma natural y espontánea en absoluta todas las criaturas, desde el humano hasta el más ínfimo insecto. Antes de que amanezca o aparezca la luz, se encienden en el aparato reproductor de toda criatura, no solo en los seres humanos, en los animales o actividades también se enciende esa fragua, que significa la fuerza que mezcla el fuego con el agua. Eso significa fragua. Cuando la fuerza foática del ascoquín, impulsada por el fuego,
hace que el agua de la vida se eleve en forma natural y espontánea. Solo se requiere que la criatura esté mostrando la dirección hacia donde quiere mostrar o a donde quiere viajar. Si lo hace hacia arriba, entonces se levantará en forma que pueda ver en ti la cal. Eso significa vertical. Eso significa es recto, erecto. La criatura que madruga, así no quiera, empieza a impregnarse de la rectitud, la ética y la no corrupción. Empieza a nacer en él o en ella la fuerza del fuego que se eleva para darle honra a esa palabra tan sagrada que el castesacro interpreta en la forma más clara y precisa. Fuego, fuego, que significa fuera ego, significa fue ego, ya no es virtud ahora. La transición entre la noche y la luz, entre la oscuridad y la luz, conecta una estructura de la columna vertebral que se llaman las vértebras lumbares. Allí en esas vértebras está el umbral, allí está el guardián del umbral, el que vigila la entrada a los soles o a los cielos de abajo. El guardián del umbral está ahí en sus vértebras lumbares, estimada señora o señor. Y en la madrugada al alba se enciende ese umbral que es el plexo solar, el fuego, la fragua, para absorber las aguas que están en las olivas o en los dos testigos o testificadores, que son los dos jueces del ADN. Si su merced suma cada día estar de pie cada vez que aparece el astro rey o el sol, vuestra merced enciende en forma natural y espontánea la fragua de Foactel, que en forma equivocada antiguamente los estudiantes esoteristas llamábamos la fragua encendida de Vulcano. Vulcano es el que vuelca en el ano, y era uno de los karmas que teníamos en la palabra perdida, en maldecir. En medio de las oraciones o oraceles maldecíamos, y por eso fuimos, por misericordia o amor, fuimos cambiados en la forma de hablar. Y aunque todavía tenemos un verbo, una palabra muy aradaja, con crocotares, graznidos y chillidos que corresponden a los abismos, Dios en su máximo amor nos ha venido a ayudar a limpiar el puente hacia los soles, o sea, el purgatorio para entrar a los soles, que se llama la palabra limpia. Ahí en el plexo solar, en el ombligo, allí está la liga o el ligo o el ligamento del hombre con Dios, y se llaman las emociones, los deseos o los deseos. Allí en ese ombligo, en ese plexo solar, se conecta la fragua. No es en el sexo como creíamos antiguamente, es en el ombligo, y se enciende cuando el discípulo, el estudiante, el ser vivo está de pie, activando el diafragma pulmonar que está exactamente al frente del ombligo, plexo solar de toda criatura. ¿Y cómo se conecta el diafragma, que significa la fragmentación de la luz? Eso significa diafragma, regulación, filtro, esfínter de la luz. Es la primera entrada a los cielos y se llama el puente de Antacarana o el camino de Judas, que es saber entregar al maestro para poder alcanzar la victoria.
y saber entregarlo hacia arriba y hacia adentro, no hacia afuera y hacia abajo. El que madruga diezma el mal y aucierta el bien. Madrugar significa hogar de la madre divina. Y por eso los hijos de Dios, todos fueron y fuimos llamados a estar verticales, erguidos, erectos, en el momento en que aparezca el Señor de la luz, el Señor de todas las luces, el Señor de la lógica, el logos, la energía logoica. Persona que madrugue jamás será miserable o cuitada o pobre, explicaban los jueces Tarjari, Tarjamás. La criatura que madruga, la maldad que tiene empieza a ser disminuida, así no quiera. La criatura que madruga introduce en la ventana por donde ingresa el sol abajo en el plexo solar o el ombligo, recibe el oro de Horus, o sea, del Cristo íntimo. Al estar erguido, el ser humano se ve en la menestencia o nos vemos en la necesidad de tomar más corriente de aire a que si estuviera acostado y dormido en forma horizontal, acostado o caído, cual muerto viviente. Es una irreverencia, una grosería, una vulgaridad, una afrenta al supremo hacedor de todas las cosas, que teniendo las bases fundamentales o fundamentales de la salud en nos, estemos dormidos, acostados, quedados o caídos, cuando el astro rey viene a bendecirnos con su sacra presencia, y sabemos que el que logre captar la interfase entre la oscuridad y la luz alcanza el primer bautismo del fuego o bautizo del fuego, que es el encender de la fragua. Por eso los iniciados que conocen de alquimia algo saben que las primeras conexiones de un discípulo que de verdad quiere recibir los misterios de la luz deben ser al alba y no en la noche. En la noche inician los demonios que quieren estar asesorados e impregnados de la fuerza de la oscuridad. Los hijos de la luz inician al alba para encontrarnos o encontrarse con la fuerza del Cristo logoico, que es el Cristo luminoso, el Cristo radiante, el Cristo conciencia. Revise vuestro Hermagdu, revise, estimado Hermagdu, estimada Hermagda, a qué horas se está despertando en la madrugada o en la tarde o en la mañana, para que empecemos a corregir o a corregir, a rectificar ese horror de apagar, porque levantarse después del alba apaga el fuego sagrado y se enciende la rebel noche blasfatua. No amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Satán dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que se levantan tarde. Estimado Hermagdu, vuestra merced, ¿con quién de los dos guías va a regirse o a dirigirse? La criatura que se levanta antes de que el sol aparezca, su energía sexual, su energía emocional, su sistema de defensa, sus funciones o funciones biológicas, su poder adquisitivo, sus conexiones o conexiones sociales,
su alegría, su entusiasmo, su optimismo se eleva, porque la fragua, que es la mezcla del yin y el yang, el fuego y el agua, para poder ascender convertidos en vapor, que se convierta por aceleración en luz, hidrógeno y oxígeno, conectados por la electricidad, es el yin y el yang, varón y hembra, conectados por el poder eléctrico del fuego erótico al alba. El Cristo nace al alba. Satán nace a la medianoche. Vuestra merced, ¿a quién o a quién nos queremos parecer? ¿Con quién nos queremos identificar? Cuando una criatura hace el acto sexual e inicia las prácticas del arcadios o el arcano, las prácticas sexuales en pareja en la noche, la lujuria, la codicia y las pasiones más bajas se activan en él y en ella, haciendo que puedan sucumbir mucho más fácil ante las fuerzas de las tinieblas o la oscuridad. Los seres que aprenden que es al amanecer donde el cuerpo está más reposado, más tranquilo, la batería está elevada en voltaje, la voluntad está realtargada o recargada, la conciencia realtargada, reformada, positiva, inti. El organismo está en una actitud vigorosa. El templo de la creación está con las reservas de todos los ultracomponentes, ultravitaminas, ultraproteínas, ultranutrientes que se pudieron absorber mientras o entre tanto reposaba la viteria. Los seres reales o el real ser de todos nosotros, interna inti, están absorbiendo la energía vital para ubicarla como diezmo en los 7 cuerpos, empezando por el físico. Y por eso en la madrugada nadie puede decir que después de haber reposado 8 o 7 horas se siente más cansado que antes de acostarse, porque recibimos la energía vitus o vital. Todo lo tenemos en ese instante. La decisión es de cada uno de nosotros, estimado Magdu. A esa hora, la persona que se considere pobre, si se levanta al alba, la pobreza empieza a huir de ella porque no es compatible. La criatura que es enferma, la enfermedad empieza a huir de esa viteria o de ese ser porque no es compatible. La tristeza, la amargura, la melancolía, la desesperanza o el desespero en aquel que madruga empieza a huir porque no es compatible con la luz al alba. El fuego que se activa muta, transforma o cambia esas fuerzas oscuras y las convierte en lumínicas. Por eso fue dicho, el que madruga, Dios le ayuda, porque se está o nos estamos dotando más de la fuerza de Dios. ¡Qué calidad! Y lo tenemos en nuestras manos. Está en nuestro poder de voluntad, que es el poder que más fue otorgado a los seres humanos. El poder de telema, que significa moverse más. Eso significa telemas, moverse más hacia el bien o hacia el mal. Más se meneste invertir fuerza de voluntad para violar la conciencia que para cumplirla, estimados hermanos. En una ocasión estuvo en el templo de visita un señor estudiante gnóstico
que le confesó al maestro Kelium Zeus que como estudiante gnóstico él reconocía que las doctrinas taoístas eran superiores a las que la gnosis había impartido o había entregado. Empero, este señor afirmaba que no tenía fuerza de voluntad, aún con las disciplinas y las técnicas taoístas, no tenía fuerza de voluntad para abandonar el aborrecible vicio del alcohol y del cigarrillo. Sabemos que el alcohol y el cigarrillo, o sea, el humo, los dos son fermentos, o sea, coagulantes de la sangre, enfermadores de la sangre y del alma, del cuerpo. Eso significa fermento, mente inferior o mente enferma, mente infernal, mente baja. El maestro le preguntó que si él trabajaba o cómo hacía para comprar los cigarrillos y el licor que decía que todavía no tenía voluntad para abandonarle. Y el señor contestó ante la pregunta del maestro donde decía si le regalaban o le tocaba trabajar. Él contestó que él trabajaba o laboraba. El maestro le preguntó que cada cuánto le cancelaban o le pagaban para poder compensar sus gastos de la vida diaria. Y el señor afirmó que cada 15 días o cada quincena le pagaban. O sea, al mes 2 quincenas. El maestro le preguntó que para poder entrar a trabajar y a qué horas trabajaba el señor. Dijo que a las 8 de la mañana tenía que estar marcando tarjeta en la empresa donde preso estaba o en la industria donde trabajaba o laboraba. El maestro le dijo, para poderse levantar de su cama, ir a bañarse o a cambiarse de ropa para ir a la oficina, caminar hasta donde ella esté o la oficina o el trabajo esté, se meneste fuerza de voluntad. Así esté lloviendo, así esté haciendo un caliginoso sol, un extremo calor o un extremo frío, una extrema lluvia, quizás con cansancio, con sueño, con hambre, con sed, pero va a trabajar para ganarse el pan o ganarse un dinero para comprar los tabacos y el cigarrillo o el licor que se toma. Eso es fuerza de voluntad. El maestro le preguntó, ¿el cigarrillo, el tabaco, el licor se lo llevan hasta donde usted trabaja o usted tiene que ir a buscarlo? El señor reconoció que él lo iba a buscar a un lugar donde los vendían o lo expendían. El maestro le dijo, y ese momento, ese instante, ese tiempo, ese esfuerzo, esos pasos hacia donde venden el tabaco y donde venden el licor, exigen fuerza de voluntad. Cuando llega al lugar donde venden esos vicios, el solo hecho de meter la mano al bolsico o bolsillo para sacar el dinero que le representó haber trabajado 15 días, minutos, horas, días, semanas, quincena, sacar de ese esfuerzo para comprar algo que le hace daño a su templo, a su vida. Eso es fuerza de voluntad. Los seres humanos, en una forma depreciable y despreciable, afirmábamos que no teníamos fuerza de voluntad.
El maestro le siguió preguntando, llevando la conciencia, la persuasión, a la conmocer o la conmoción. A la conversión o a la conversel, le preguntó, allá en el bar, en la tienda, en la licorería o en la tabaquería, le entregan el cigarrillo encendido y le ponen el licor en la boca. No, afirmó el señor. El maestro le dijo, para encender el tabaco y llevarse esa sustancia a la boca, se meneste fuerza de voluntad. El maestro le preguntó al caballero que si él sabía que el tabaco producía muchas deficiencias del organismo y enfermedades hasta mortales, que podía producir hasta el cáncer. Y le contestó el señor, una pausita por favor. Maestro Cantoluz, dame 3 minuticos, ya continuamos. Bien, maestro, muy bien. Estamos teniendo estas anécdotas, estas doctrinas que nos ayudan a tener una perspectiva de las vivencias de los maestros, maestres que en estos últimos tiempos nos han asistido con un cierto conocimiento nuevo. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en este sendero, que desde muy temprana o temprana edad lo buscamos, pudimos evidenciar la síntesis de un cierto conocimiento que nos presentaron en este último tiempo, recopilando la sabiduría de las edades, de todos los tiempos, las enseñanzas vedas, celtas, egipcias, cuando eran blancas, el origen del cristianismo, los orígenes de la masonería, del rosacrucismo, la gnosis antigua y la gnosis actual, y todas las corrientes espirituales, incluyendo las religiones, llevan una esencia y un aroma que cada uno, de acuerdo a su nivel o nivel espiritual, se impregna de ella. Quien esté alineado con la búsqueda de ser mejor persona, con la búsqueda de una hermandad, de una vida más justa, mejor vivida, de la añoranza de una sabiduría y de un pueblo que se orienta por el bien, por el amor, por el respeto, por la paz, donde podamos construir una vida mucho más digna, donde buscamos la felicidad o felicidad. Eso es lo que el antiguo camino o sendero nos lleva. Hemos perdido la tranquilidad, la paz. La vida se consume. La vida que tenemos todos los días se reduce más
y, y nos vemos rodeados y abatidos por una sociedad mediocre, una sociedad sin rumbo, donde cada uno busca sus propios intereses, donde ya no hay misericordia por nadie, donde ya no tenemos seguridad con nadie, donde ya salir a la esquina es un riesgo, donde tememos a la naturaleza y aún así no la respetamos, donde se han perdido el código moral, la ética. Llegan estas sabidurías y enseñanzas que son como un oasis en el desierto y que nos dicen, y nos dice Dios a través de sus enviados, de los maestros que tienen una palabra limpia, que buscan que el ser humano cultive sus valores, cultive sus virtudes, y aún así los enemigos de las almas, los sistemas infames, condenan, persiguen, asesinan a estos enviados, los vituperan y los difaman, y ahora que aprovechan el Internet para poder desdecir y alejar a una humanidad del verdadero sendero. Damos gratitud a todos los que estamos en la sala, los nuevos y los que ya llevan ya mucho tiempo en la doctrina, y los que aún no, que aparentemente no la llevan. Realmente somos caminantes de muchos siglos para entender una sabiduría tan suprema como es la sabiduría que nos conduce a una liberación final. Todos los que hemos caminado en el sendero sabemos lo difícil que ha habido o ha sido encontrar un camino honesto, genuino, que realmente tenga unos efectos que nos lleven a mejorar y al despertar. Obviamente a todas estas escuelas y a todas las organizaciones de la esfera y de todos los tiempos han entrado personas que no han sido, no han habido o han estado a la altura del conocimiento, y entonces el resto de la humanidad juzga las doctrinas por unos cuantos personajes que no tienen cierto comportamiento adecuado. Pero siempre tenemos que buscar la esencia de la doctrina, y Dios no ha muerto. Dios está tan vivo, y en estos últimos tiempos donde estamos en situaciones caóticas, en crisis mundiales, crisis de dinero, crisis de valores, hay una esperanza, y vuestras mercedes tienen el privilegio de oír estas palabras que son dulce ambrosía para el alma. El maestro Arcolanda ya ya tiene la disposición para continuar con la conferencia, venerable maestro. Claro que sí, venerable maestro Canteoluz, pero tranquilo, puede continuar su merced y cuando vea menester entraremos. Pero vuestra merced está ya en la disposición para continuar, maestro, porque estamos atentos a oír sus dulces enseñanzas, esas experiencias y esa vivencia que tuvo por el privilegio de estar con los maestros venerables. La O fuerza de menester, voluntad sí. que está incluida o inherente en la naturaleza humana o magda fue probada en este Hermagdu que sirvió como espejo para todos nosotros, cual somos él mismo. Que a veces escondidos en la máscara o el ropaje del yo o del demonio de la justificación del mal, que es la defensa del mismo.
la defensa del mal, aleja del bienestar integral de una criatura o de una persona. El maestro le seguía preguntando, porque el maestro Azazel es el regente. Deme un minutico, por favor, ya sigo. Sí, maestro. Sí, maestro. Aló. Aló, maestro Adelante. Canteluz. Adelante, maestro. Adelante, maestro. A este regente llamado Azazel, que es el mismo Moisés, que es el mismo señor de la capa ozónica, que es el defensor de las almas en las esferas o de las atmósferas, el regente de la luz y de la fe, o de la fe y de la luz. A este ser se le conoce internamente como el terror de los violadores de conciencia. ¿Por qué? Porque él conoce todos los recovecos, los túneles, agujeros, trincheras, cuevas y demás por donde el pecador se quiere volar cuando es enfrentado a la conciencia. Él los conoce absolutamente o absolutamente todos. Entonces, ante la forma como este discípulo que somos todos nosotros, en un mayor o en menor grado, de querer culpar que no tenía fuerza de voluntad y que por eso era que seguía tomando y fumando, el maestro lo fue llevando por los diferentes túneles por donde él se quería volar y lo devolvía a que viera la luz y no se escondiera ya en las cuevas de la oscuridad, cual murciélago, cual gusanito, porque eso somos todos cuando defendemos el mal que tenemos. Buscamos la oscuridad, cual avestruz que esconde su cabeza en el hueco, dejando todo el cuerpo por fuera a disposición del peligro. O sea, la cobardía. El maestro le preguntó entre tantas preguntas que le hizo y que emocionalmente conmovieron nuestras entrañas, y hoy traemos al recuerdo algo que quedó grabado con letras de fuego en nuestros centros emocionales, persuadiéndonos, convenciéndonos y conmoviéndonos para que no siguiéramos alimentando esa falsa debilidad de los vicios, cuando la realidad es que es una fortaleza la que tenemos en ellos. No más justificación de que es débil en la carne. ¡Mentira! Somos fuertes en la carne, porque soportar el desagradable olor de un tabaco, el tóxico humo del mismo, con más de 67 componentes tóxicos, asesinadores del Dios íntimo en todas sus expresiones de física, materia, energía y conciencia. ¿Cómo somos débiles si soporta el paso de un agua ardiente por la boca, fuego líquido,
¿Cuál debilidad? Es una fortaleza. Pero queremos escondernos en el disfraz de la debilidad para ocultar la fortaleza en el mal que queremos estratégicamente seguir alimentando para desplazar la fuerza del íntimo en nosotros. Es la realidad. Satán astutamente está escondiéndose y se declara víctima, se declara inocente. Nos declaramos personas que no sabíamos. Y esa palabra de que somos débiles, 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 es debilidad, o sea, del reino, de la fortaleza en la vileza o en la maldad. Es la verdad. Basta ver el rostro de un consumidor de licor. O quizás los que en alguna vez cometimos el execrable error de tomar licor. ¿Qué sentíamos cuando estaba pasando por la garganta? Seamos honestos, seamos honestos, digamos la verdad, que la verdad nos hace libres. No escondamos la mentira detrás de una supuesta verdad. Digamos la verdad. Esa amargura, ese rostro tan descompuesto, tan arrugado, tan reflexivo del desagradable sabor que estaba penetrando en la humanidad. ¿Cómo se va a decir que se es débil? ¿Cómo se es débil? Cuando se merece más fuerza para poder soportar semejante inmundicia y sus consecuencias. ¿Por qué nos vamos a esconder en una falsa debilidad cuando somos fuertes para autoflagelarnos, autotorturarnos, cual masoquistas o sádicos, comandantes de la oscuridad que rigen los designios y las órdenes de Flegetonte? La dirección, la decisión es nuestra. Seamos honestos. Toda condición oscura o negativa que tenemos es porque la hemos fabricado nosotros mismos. No culpemos a nadie. Nosotros en forma indirecta o directa lo hemos hecho. La violación de la conciencia es la elección directa del mal con el mal y por el mal. Y todos tenemos en más o en menos de esa presencia de ese Magdu que estaba siendo usado como tablero por el Señor de la verdad o de la luz, el Señor de la conciencia, el Señor tal o el monje tal, el Señor de la talidad. Este caballero Hermagdu nuestro, que es nosotros mismos, el maestro le seguía increpando y mostrándole los diferentes laberintos por donde uno se quiere volar del reconocimiento de la verdad. O sea, violar la conciencia para autoproclamarse libre, inocente, víctima por debilidad. Cuando el maestro le preguntó que si él sabía que eso podía producir hasta la muerte por enfermedades graves como el cáncer, este caballero contestó que sí, que él sabía eso. Y el maestro le dijo, ¿y ha seguido fumando después de que supo eso? Sí, señor, lo he seguido haciendo. ¿Y ha seguido tomando? Sí, señor. Eso es fuerza de voluntad. Sabe lo que hace, el mal que le hace, y sigue, y sigue, y sigue, insistentemente, persistentemente. Eso es fuerza de voluntad para el mal, pero fuerza de voluntad. El maestro le preguntaba, entre otras
de las que estoy rebordando. ¿Qué le decía a la esposa? Porque él olía a chicote y a licor. Y reconoció que la esposa se sentía muy molesta por su conducta, ya que era una dama pía o piadosa en las enseñanzas sagradas, y solicitaba de su señor Pozo que recobrara el hilo de la gordura o de la cordura o de la cuerda dura de la voluntad Cristo para abandonar el autoflagelarse y flagelar a los que cerca estaban o están. ¿Cómo cree que se siente, señora, señor, su esposa, al verlo imbuido, poseído por legiones de alcohol hasta el delirium tremens, donde la criatura empieza a fantasear, a delirar, a penetrar en la cuarta y la quinta dimensión, violando la conciencia para descender hasta la dimensión número 1, la de los gusanos, la de las bacterias, los microbios, con la 2. El Señor reconoció que la esposa le decía que tenía mal aliento. Y el maestro le preguntó, y aún así ella diciéndole y seguía tomando y fumando. Sí, señor. Eso es fuerza de voluntad. Mucha fuerza de voluntad. Entonces allí había un monje que estaba en medio de la multitud, un monje cóndor. Son monjes que voluntariamente se someten a unas disciplinas, o sea, unas autodisciplinas para forjar la voluntad Cristo y poder elevar su estado de alma o su estado de ser. Allí ese monje que estaba sin camisa en medio de un caluroso clima del Canda de la Tierra, a 8 kilómetros de la ciudad del Socorro en Santander, vía a Bogotá. Una temperatura promedio de 24 a 27 grados centígrados, más o menos a las 11 de la mañana de la hora de afuera, o sea, más o más a las 6 o 5:30 solar, o sea, en que apareció la luz del sol. Este joven monje cóndor, que no tenían cabello en la mayor porción del cráneo, solo en la zona de la corona, donde había unas disposiciones de corte de cabello especial para utilizar como antena estos mandalas encefálicos, una trenza que colgaba del área de la boronilla. Este joven de piel bronceada, cuerpo afirmado por las fibras de un trabajo físico, impulsado por la mente y la voluntad que Dios le había puesto para ser un poco más cercano a la imagen y la semejanza de su creador. Estaba allí este monje y el maestre Kelium Zeus le preguntó: ¿qué sucede si a su merced le ofrecen tabaco o licor? ¿Qué haces tú? Le preguntó a aquel monje que estaba cerca del Señor al cual se estaba hablando. Y contestó el monje, aquel maestro, aquel ángel de Dios presente en un cuerpo físico, que reconociendo la maldad que aún en ese cuerpo existía, pero que estaba siendo guiado por la gran bondad de la voluntad Cristo y de la conciencia taoísta, que en ese cuerpo también existe, contestó diciendo:
No, gracias. No tomo, no fumo. Entonces el maestro, mirando al señor que sí tomaba licor y fumaba cigarrillo, le preguntó: ¿quién de ustedes dos tiene más fuerza de voluntad? ¿Usted o el monje? Y contestó el señor que el monje tenía más fuerza de voluntad. Y el maestro le dijo: no, señor, tiene usted más fuerza de voluntad, porque a sabiendas de tanta agresión que se estaba haciendo a su templo, a su mente, a su voluntad, a sus deseos, a su conciencia, a su espíritu, a su viteria o materia, y seguía haciéndolo, mientras que el monje, al ser tentado, simplemente dijo: no, gracias. Esa fue toda la fuerza de voluntad que gastó, un poquitico, mientras que su merced, trabajando, que trasnochando, que cansado, que con hambre, que con frío, que con sed, con lo que fuera, iba a trabajar para ganarse el dinero, para ir a alimentar el vicio y después echárselo a la boca, sentir el desagradable horror, el error, el dolor, el sufrimiento, la amargura, y seguía haciéndolo. Más fuerza de voluntad tiene el que viola la conciencia que el que no la viola, solo que la desarrolla para el mal, y el otro la mantiene para el bien. Tenemos que aprender a diezmar, estimados hermanos. La fuerza de voluntad se requiere para reconocer el bien y la justicia. Por eso el madrugar fortalece todas las fuerzas internas para que seamos diezmantes. O sea, le demos el 10 a la luz y le restemos el 10 a la oscuridad. Porque en la medida en que vamos progresando en la luz, esa cola que está abajo sumergida en la oscuridad empieza a perder longitud, y viceversa. En la medida en que avancemos en la violación de conciencia, la columna sideral, la columna se va apagando progresivamente. Y vamos a poner un ejemplo. Existe una columna central que se llama columna sideral. Esa columna tiene 55 escalones, de los cuales los 33 superiores son los celestiales o los solares, y están del coronario hacia arriba, de la corona hacia arriba. Los 33 terrenales están en las 33 vértebras de nuestro cuerpo, y los 33 infernales, que son la cola de Satán o el cundartiguador, están del coxis hacia abajo. Así de sencillo. Cuando nosotros, por ejemplo, estemos en la vértebra 24 de la columna sideral, o sea, la columna física o terrenal, la que está ahí en nuestra espalda, en nuestras vértebras, donde se vierten las hebras o las vértebras. Allí, si estamos en 24 grados de ascenso, significa que faltan ¿cuántos para los 33? Sí ve, o lo que el mundo llama 9. ¿Esos 9 dónde están? Pues abajo en la oscuridad. Abajo en la oscuridad están. ¿Y qué están haciendo en la oscuridad? Pues violando la conciencia. Por eso están abajo, porque están burlándose de Dios, o estamos burlándonos de Dios. Allá todavía 9 departamentos, 9 tierras, 9 asas, 9 fincas, 9 granjas en los abismos, haciendo fiesta o festividad, festín, orgías y demás, en honor al Señor de la oscuridad. Hagamos cuenta que es al revés, que va en la columna, en la vértebra número 9, ascendiendo. ¿Cuántas vértebras están abajo entonces en el cundartiguador, que es la cola del instinto animal o de la violación de la conciencia? 24 están abajo en los abismos. ¿Y qué están haciendo allá? Pues haciendo el mal. ¿Y cómo se hace el mal? Con la cotidianidad, el aquí y el ahora, los momentos o instantes de la vida diaria. Así se suma o se resta. Por eso aprender o tener sabiduría
es despertar la sabiduría para encarnarla y ser conscientes. Eso nos hace que no necesitemos creer en la doctrina. No, no merecemos creer porque somos. Y el que es, sabe. El que es, tiene. El que es, está. Goza cumpliendo. Por eso la voluntad se forja en la madrugada y haciendo sacrois que tengan que ver con los hombros, los deltoides o los brazos. Una prueba, una práctica sencilla para que su merced, que quiere ser más fuerte en voluntad, que mi padre Zeus, mi padre Keliun, siendo un infante, me la otorgó en bondad, en misericordia, para que empezara a forjar una voluntad Cristo, que es una voluntad que se agrada de cumplir la ley de Dios. Mientras que la voluntad Satán se agrada de violar la ley de Dios y se declara a ser libre, haciendo todo lo contrario a lo que el Padre de amor y justicia y sabiduría plantea para proteger a sus hijos. Entonces Satán dice al oído del violador de conciencia: no te vuelvas un ángel de la luz, porque allá serás esclavo. Allá no podrás robar, aquí sí puede robar, aquí es libre. Allá no puede fornicar, aquí puede fornicar porque tenemos libertad. Allá no puedes adulterar, aquí todo lo que quieras, eres libre, no se ponga a dejarse manipular de nadie. Allá no puede mentir, aquí todas las que quiera mienta. Allá puede matar, allá no puede matar, aquí sí, mate, usted es libre. Pero la criatura esclava no se está dando cuenta que está obedeciendo, o no nos estábamos dando cuenta que estábamos obedeciendo los mandatos de Satán, que dice: haga todo lo contrario, haga lo que se le dé la gana, que así es que se viola la conciencia. Allá que no puede comer muerto, aquí tráguese todos los muertos, usted es libre, pruebe todo, animal que corre y vuela va a dar a la muela. Frases que suenan y resuenan constantemente en el oído, en los oídos de los violadores de conciencia, que podemos ser todos o cada uno de los que estamos aquí. Hablaba hace unos días con un señor, un hermano, que considera que ahora sí es libre porque se toma una gaseosa y que no siente cargo de conciencia, que se acuesta tarde viendo televisión, programas de guerra, de muerte, de asesinato, de pornografía, y dice: ahora sí soy feliz. Ya no me siento con esa amargura que sentía antes de no poder hacer cualquier cosa porque ya estaba pecando. Esa es la voz del violador, del señor de las violaciones de conciencia, que hace creer que ahora sí es libre porque es esclavo de todas las desobediencias que van en contra de la misma humanidad. Porque ¿a quién le perjudica trasnochar? ¿A quién? ¿Al vecino o al propio que hace o comete o cometemos el error? ¿A quién le perjudica consumir alimentos tóxicos o alimentos cadavéricos, mortajas? ¿Al que lo come o al vecino que lo está mirando quizás y que no lo hace? Pues al que lo come, porque está convirtiendo su cuerpo en un cementerio, o estamos convirtiendo el cuerpo en un cementerio andante, donde la putrefacción se vuelve tan afín a la naturaleza que cualquier enfermedad empieza a volverse natural y a considerarse que es por los años. Todo el mundo se enferma. Así empieza a volverse afín a la naturaleza del violador de conciencia, cual podemos ser todos o cada uno de los que aquí estemos. Por eso el maestro me enseñó que me colgara de una barra fija, que estuviera a una altura considerable, y allí empezar a fortalecer los deltoides, que es donde nace
la inyección o la absorción de la energía desde las gónadas hacia arriba, para que sepan, desde ahí se forja la succión de la energía sexual, desde los hombros, porque ahí se hace el hombre, varón, hembra. El hombro izquierdo y el hombro derecho está el andrógino en su fuerza telema. Por eso, si su merced se revisa los hombros y ve que tiene como unas gelatinas ahí, como unas cosas chiquitas, planas, que parecen arepas, pues tenemos que mejorar, podemos mejorar. Y si las tiene grandes, fuertes, pues más podemos mejorar. Y enfocar esa fuerza de voluntad a amar a Dios por sobre todo lo que existe y a sentir gozo practicando esta sagrada doctrina. Managda, Dios mediante, estaremos concluyendo este importante tema del diezmo, porque hay unas preguntas que nos han hecho y que aún no han podido resolverse, y las vamos a contestar. Unas que he recibido por el vía intervia o interna en el chat, y otras que quizás sus mercedes han elaborado y que están allá en el chat de la conferencia pasada y antepasada. Bendito sea Hermagnus por haber estado aquí, haber tenido fuerza de voluntad y aguantarse ahí 2 horas de gritería, como dicen algunos. Benditos sean. Queremos lo mejor para sus mercedes. Sabemos que podemos ser mejores y que estamos siendo impulsados por el maestro Telema, que se llama Samael Joaba Torbeor, el Dios de la voluntad, encarnado aquí y ahora, que es el mismo arcángel Miguel, que vino a hacernos acreedores, herederos de la victoria. Paz y luz, paz inverencial. Paz inverencial, venerable maestro. En el chat no vemos preguntas, tampoco hay magdos o manos levantadas. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, es en un cierto momento y puede abrir el fono si así lo considera. Todo lo que hemos oído, lo que hemos recibido, lo más importante es volverlo carne y sangre de nos. Empezar a hacer de nos un verdadero templo. Porque de la palabra templo sale templanza. Y de ahí, de cómo construir ese templo de Salomón, que somos nosotros mismos, es nuestra labor real. Más allá de intelectualismos, toda esta sabiduría es práctica. Nos lleva a mejorar en todo sentido y a comprender cómo se debe andar el sendero. No somos las doctrinas que solamente oramos, donde decimos Señor, Señor, y a veces que solo lo solicitamos en la angustia. La realidad es que Él nos ha dado la bondad de la sabiduría, de la inteligencia, nos ha brindado la naturaleza, el cosmos, para que podamos estudiar y leer. Y tenemos un cuerpo físico que se debate en la física, en la química, en el alimento alicierto, tanto energévido o energético como físico. Conocimiento de sí mismo implica empezar a caminar por esos verdaderos senderos. Hoy ya se descubre lo que es el Génesis, el principio del código humano, el principio humano. Y por ello es que tenemos la oportunidad de conocer a través de la ciencia actual que muchos, aunque aún siendo ateos y no teniendo una cultura, una ética, pues laboran con la ciencia de una forma equivocada,
De todas formas, se han descubierto grandes verdades que podemos asomarnos de forma constructiva a los sitios de información, que el Internet no se vuelva un Infernet, un asunto donde se pierde el tiempo, sino donde se investiga y podamos ser captadores de esa verdad. Ahorita estos sitios de comunicación o Comunicacel están siendo usados de forma conveniente y constructiva. Entonces, en vista de que no vemos seres que quieran intervenir, les agradecemos a un varón o una varona de la sala que nos pueda elevar la oracel en este mocierto. La maestra Kemalé sí tiene ya audio, tiene la disposición y puede realizar la oración. Adelante, adelante, maestro Harpsfon. Adelante con la oración. Maestro Harpsfon, adelante. Bueno, un varón que nos quiera realizar Sí, la maestro, oración. maestro Cantaduz. Adelante. Ahora sí, adelante. Dice maestro que nos está acá en este momentico. Bueno, vamos a hacer oración en runa de Peticel. Damos gratitud. I took 2.5. I used my window. If you want some soap here, I'm gonna let you. Bueno, vamos a dar gratitud en runa de Peticel al Dios Jehová, creador de todo cuanto existe, Padre, creador de la vida, sostenedor de la misma. Te damos gratitud, sacro y amado Padre, por todas las bondades, por toda esta sacra sabiduría que nos licencia a recibir día a día. Pedimos a ti, amado Padre, la fuerza y la voluntad para hacerla sangre, para poder encarnar toda esta misma sabiduría, llevarla a nuestra vida. Adelante, maestra, adelante. Maestra Kimalet. Sí, maestro. ¿Me oye? Siga, sí, ahora sí que estaba siendo interrumpida, ahora sí, maestra. Les damos gratísimas en el simbre de la triuna divina y perfecta, Jehová, que aún sea, que así sea. Gratitud Aún- venerable, bueno, aún sea. Aún sea, gratitud venerable, maestra, infinita gratitud, y a todos los de la sala. Nos vemos en el día de Managda a la misma hora y por este mismo portal. Ya saben cuál es el link, así que los esperamos y en este mocierto vamos a cerrar la sala. Tengan todos buen día lunar, buen reposo, reposen despertando.